Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar con nuestras clases virtuales de ciencia y tecnología. Vamos a ver el tema de organelos celulares. Ya una vez visto los anteriores módulos que se ha ido subiendo en la aula virtual, hemos visto lo que era la célula, los tipos de células, ¿verdad? De ahí vamos a ver los organelos celulares. Recuerda que organelos celulares solamente qué tipo de células encontramos en las células eucariotas, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de las células procariotas solamente encontramos, por ejemplo, algunos organelos como ribosomas, ¿sí? Que vamos a revisar más adelante. Bien, entonces recordemos que el tipo de célula que va a poseer mayor cantidad de organelos es la eucariota, ¿sí? Ahora, recordemos, las células eucariotas presentan tres partes fundamentales. Si acá tenemos una célula, por ejemplo, la primera parte fundamental sería ¿qué cosa? Una membrana, posee citoplasma y posee núcleo, ¿sí? Y esas son las tres partes que siempre va a poseer una célula eucariota. Pueden haber diversas variaciones, ¿sí? O modificaciones que pueden presentarse, pero esas son las tres partes que va a presentar, ¿sí? Vamos a repasar parte por parte, ¿sí? Vamos a comenzar con la membrana celular. Esa es la estructura de una membrana celular, ¿sí? O membrana plasmática. Es una capa fina que va a separar el contenido de la célula del medio que la rodea. Va a servir como protección y como sostén. Facilita la absorción de partículas alimenticias, ¿sí? Es decir, mire, a través de estas bolitas naranjas, si vamos a ver, estas bolitas naranjas son lípidos, es grasa, pues una doble capa de grasa. Pero a través de esa capa de grasa pueden pasar algunas partículas, así como también estas proteínas que se encuentran aquí incrustadas, si estas de color azul, van a permitir también el ingreso de algunas sustancias un poquito más grandes, ¿sí? Acá, por ejemplo, mira, acá tenemos la membrana plasmática. Mira, como algunas sustancias, algunas moléculas, pasan con facilidad a través de la membrana. Pero hay algunas, por ejemplo, como esta azul de acá, que rebota y no permite el ingreso. Ya vamos a ver que esta membrana también es selectiva, ya es semipermeable, selectiva, pues va a controlar la entrada de agua o nutrientes, la salida de desechos y también evita que las sustancias tóxicas ingresen a ella, ¿sí? Además, esta membrana estamos viendo que posee una estructura compleja, conformada por una doble capa de sustancias grasas llamadas fosfolípidos, que vienen a ser estas bolitas naranjas que te mencioné hace un rato, ¿sí? En la que se van a encontrar incrustadas proteínas de gran tamaño que pueden moverse de un lado a otro, que vienen a ser estas de color celeste. Sí, también poseen algunos carbohidratos como unidas a proteínas, como las glicoproteínas, ¿no? Carbohidratos en la parte superior, que realmente sirven para reconocimiento de la célula. ¿Sí? Te decía que los fosfolípidos son moléculas de grasa que no se disuelven en agua, separan las células del medio externo y las del interno y le otorgan una estabilidad. Te decía que esta membrana es selectiva, ¿verdad? Mira, por ejemplo, acá tenemos una proteína. ¿Ves cómo la proteína ayuda a que ingrese o salgan algunas partículas, algunas sustancias? ¿Sí? Entonces, algunas cuando son muy grandes y no pueden pasar a través de esta membrana, lo hacen a través de ¿qué cosa? De las proteínas. Y bueno, te decía que estos carbohidratos justamente sirven de identificar algunas moléculas que se van a poner en contacto con esta célula. Pueden permitir el paso de algunas sustancias benéficas, como por ejemplo los nutrientes, pero también van a evitar la entrada de aquellas que pueden ser dañinas para la célula, ¿sí? Entonces recordemos esas características muy importantes de la membrana celular, ¿sí? Es el límite de entre lo que está dentro de la célula con lo que está afuera, ¿sí? Tenemos unos componentes que van a permitir el ingreso de ciertas sustancias. Recordemos en sí de que está conformada una membrana celular, entonces, de lípidos, o sea, de grasas, de una parte de proteínas y otra parte de carbohidratos, ¿sí? No te olvides que a través de esta membrana es semipermeable y es selectiva. ¿Qué quiere decir selectiva? Que ella va a seleccionar qué cosa ingresa y qué cosa no. ¿Sí? Semipermeable, ¿por qué? Porque permite justamente el ingreso de algunas sustancias, no de todas, ¿sí? Las proteínas también ayudan, recuerda, el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula, ¿sí? Y los carbohidratos sirven generalmente para la señalización de la célula, ¿sí? Para poder identificar las moléculas que se van a unir a ella. Respecto al núcleo, ¿sí? El núcleo es la estructura central que va a contener toda la información hereditaria de la célula, ¿sí? Y controla justamente el funcionamiento de esta, ¿sí? Dentro del núcleo nosotros vamos a encontrar las siguientes partes, ¿sí? Tenemos una envoltura nuclear que está provista de varios poros, un nucleolo, que es el núcleo del núcleo,
y la cromatina, que es la sustancia donde se va a observar el ADN. Viendo lo que es la envoltura nuclear, te dije que era una membrana, ¿sí? Es una membrana que va a recubrir el núcleo, formada por dos capas gruesas que van a separar el interior del núcleo con el exterior. Es muy parecida a la membrana plasmática, si te das cuenta, es el límite entre el interior del núcleo y el exterior del núcleo. Ahora, esta envoltura presenta, dije, unos poros que van a facilitar justamente el intercambio de sustancias entre el núcleo y el medio circulante, es decir, entre el citoplasma. ¿Sí? Ahora también tenemos lo que es el nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? Este nucleolo es una estructura esférica, si te das cuenta es una estructura esférica, en donde se van a fabricar y ensamblar los ribosomas, que vamos a ver que son los pequeños organelos que se encargan de fabricar proteínas. ¿Sí? Y finalmente tenemos la cromatina. La cromatina viene a ser todo este hilo que observas acá adentro que se encuentra disperso dentro del núcleo, que es una sustancia que va a contener justamente, te dije, proteínas, el ácido desoxirribonucleico que viene a ser el ADN, y esta molécula justamente contiene la información hereditaria que te dije, ¿verdad? Que están organizadas en genes. Ahora, los genes también son segmentos de ADN en donde se almacena en forma de código genético la información que determina las características internas y externas que son transmitidas de un organismo a otro a través de las generaciones. Es decir, no color de características que nosotros podemos ver, color de cabello, color de ojos, color de piel, algunas estructuras internas igual, donde es el corazón, donde se posiciona el estómago, algunas de eso es lo que se encarga justamente los genes. Respecto al citoplasma, ¿sí? El citoplasma es una estructura coloidal, es decir, con una especie de gelatina, ¿sí? Que va a ocupar el espacio entre la membrana celular y el núcleo. Está conformado por el citosol, el citoesqueleto y los organelos. El citosol viene a ser esa parte gelatinosa que va a tener el citoplasma. El citoesqueleto, como su nombre lo dice, el citoesqueleto, va a ser como el esqueleto de la célula. Sí, van a estar formados por unos componentes, ¿no? Como vemos acá, microtúbulos, filamentos intermedios, microfilamentos. Eso es lo que conforma el citoesqueleto. ¿Sí? Es una red de fibras, ¿sí? Que va a darle la estructura y la forma justamente a la célula. ¿Sí? Y los organelos que justamente están flotando dentro de ellas, pero si te das cuenta, están sostenidas por componentes del citoesqueleto. ¿Sí? Ese es el citoplasma, entonces es una estructura coloidal que le va a dar la forma a la célula. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos principales organelos dentro de las células eucariotas, como les mencioné en un comienzo. ¿Sí? Vemos primero la mitocondria. Las mitocondrias son organelos que se van a encontrar en las células de casi todos los organismos. ¿Sí? Hablamos de las eucariotas. En su interior ocurre la respiración celular. ¿Sí? Es decir, estos organelos se encargan de captar el oxígeno que nosotros respiramos y liberar CO2, que es el que nosotros expiramos. ¿Sí? Ellas se encargan de la respiración celular. Tú respiras, ¿por qué? Las mitocondrias respiran. ¿Sí? Ahora, dentro de la mitocondria también hay una serie de reacciones químicas que justamente permiten extraer la energía almacenada en los alimentos y que se requiere para realizar todos los procesos metabólicos. ¿Sí? Por esta razón, las mitocondrias se consideran las centrales de energías de las células. Es decir, ellas fabrican, ¿qué cosa? Energía. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, ATP, esa molécula de energía que nosotros hablamos y va sirviendo también en toda tu secundaria, es ¿qué cosa? El ATP. ¿Sí? Entonces recordemos, dos funciones principales de la mitocondria, ¿de qué se encarga? La respiración celular y de la fabricación de energía. ¿Qué energía? ¿Cómo se llama esa energía? ATP. ¿Sí? Bien, continuamos. Tenemos los lisosomas. Los lisosomas son los organelos responsables de la digestión celular. En su interior se encuentran sustancias químicas llamadas enzimas que descomponen el alimento en nutrientes necesarios. Es decir, es como el estómago de la célula. ¿Sí? Dentro de este lisosoma hay unas enzimas, una sustancia que va a degradar el alimento que consume la célula. ¿Sí? Esa es la función del lisosoma. ¿Sí? Es como el estómago de la célula, te dije. Los ribosomas. Hace un rato te mencioné los ribosomas. Los ribosomas son organelos pequeños en forma de gránulos que están dispersos en el citoplasma o asociados al retículo endoplasmático. Sintetizan, te dije, proteína dirigidos por el núcleo. ¿Recuerdas que en el caso del núcleo, exactamente en el nucleolo, se fabricaban qué cosa? Los ribosomas. Ahí se da la conformación de estos organelos. Recordemos, la función principal de los ribosomas, la fabricación o síntesis ¿de qué? De proteínas. Luego tenemos al retículo endoplasmático. ¿Sí? Todo este retículo endoplasmático, como observas, es como una red
de membranas, ahí viene retículo de red, ¿sí? De una red de membranas aplanadas, dispersas en el citoplasma. Este sistema de membranas es la vía que va a permitir el movimiento de materiales desde el núcleo hacia el exterior de la célula y en sentido contrario. Recuerdas que el núcleo posee unos poros, unos agujeros. Mira, observa acá estos poros, estos agujeros. Dije que esos poros serían justamente para sacar componentes de dentro del núcleo hacia afuera. Justamente, ¿hacia dónde sale? Hacia el retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático lleva esas sustancias hacia el interior de la célula. Sí, hacia el citoplasma. ¿Sí? Esa es la función del retículo endoplasmático. Luego tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por un conjunto de sacos membranosos aplanados, muy parecido al retículo endoplasmático, ¿sí? Pero que están apilados unos encima de otros. ¿Cuál es su función principal? Es modificar y empacar proteínas producidas por el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? ¿Recuerdas que los ribosomas se encargan de fabricar proteínas? ¿Sí? ¿Esas proteínas a dónde van? Al aparato de Golgi, ¿sí? Ahora, pero acá me dice, por ejemplo, en el retículo endoplasmático rugoso, justamente porque en el retículo endoplasmático rugoso esté acá esos puntitos, esas granulaciones, que son los ribosomas. ¿Y los ribosomas de qué se encargan? De fabricar proteínas. Exacto. Entonces, de ahí viene que los ribosomas van a enviar esas proteínas ¿a dónde? Al aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que las empaquete, ¿sí? Y se forman, ¿qué cosa? Vesículas. Esto de acá, vesículas. Entonces, las proteínas ingresan y se transforman en vesículas, ¿sí? Luego tenemos ¿a quién? A las vacuolas. Las vacuolas son organelos de forma generalmente esférica, cuyo tamaño y estructura van a depender de la función que realizan. Hay tipos de vacuolas. Pero en este caso vamos a ver las vacuolas que se encuentran en las células vegetales. Generalmente estas vacuolas son grandes, pues en ellas se van a almacenar agua, nutrientes. Sí, esa es la principal función. Las vacuolas de los paramecios, por ejemplo, lo que son los protozoarios y las amebas, tienen conductos que les ayudan a expulsar el agua durante su desplazamiento en el medio. Esos son otros tipos de vacuolas, que son vacuola contráctil, por ejemplo, que le permite justamente el movimiento de estos. Es como un sistema de propulsión para estas células. En cambio, las vacuolas en las plantas les sirve para almacenar, ¿qué cosa? Agua y nutrientes, ¿sí? Ojo, vean cuidado con la diferencia. Dentro de los plastidios, si los plastidios son unos organelos que junto con las vacuolas son los organelos más representativos de las células vegetales, ¿sí? Porque plastidios no vamos a encontrar en células animales. Las vacuolas solamente en la forma de vacuola contráctil vimos en paramecios y amebas. Más los plastidios solo los encontramos en células vegetales, ¿sí? Los plastidios están rodeados de una doble membrana y también tienen ADN y ribosomas en su interior. Los plastidios se pueden clasificar en cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos, dependiendo de qué es lo que hacen. Los cloroplastos son aquellos que van a proceder le van a dar el color verde, porque poseen la clorofila, característico de las plantas, ¿verdad? Los cromoplastos son otro tipo de plastidios que van a dar diversos colores a las plantas, ¿sí? Naranja, rojo, amarillo. En el caso de los leucoplastos son aquellos plastidios que no tienen color, pero se encargan de ¿qué? De almacenar algunas sustancias, proteínas, lípidos, almidón, etc. ¿Sí? Bien, eso es todo por hoy. Entonces hemos visto los principales organelos en las células eucariotas. ¿Sí? Recordemos que las procariotas también poseen algunos organelos. Es más, solamente posee ¿qué cosa? Los ribosomas. ¿Sí? Acá nosotros tenemos que ver y tener en cuenta las funciones principales de cada organelo. Y con esto ya puedes completar tu tarea y tu material de clase, ¿sí? Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos.